Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Espléndidos. Obviamente, como verán y se darán cuenta, y si no se dan cuenta, se los comento, no soy Adriana Salgueiro, soy Nico Duarte, en reemplazo de Adriana Salgueiro porque está enfermucha. Había que aclararlo. Por las dudas. ¿Te autopercibís parecido a Adriana? A mí una vez me confundieron. Disculpame, vos sos Adriana Salgueiro. No, soy Nico Duarte, por favor. Buenas noches. Yo dije... Fue rara. ¿Querés saludar de nuevo? Yo aclaro, ¿es mejor aclararlo o no? Vamos a volver. Yo te hago el 3, 2, 1, ¡acción! Hola, no soy Adriana Salgueiro, soy Nico Duarte. No valía la aclaración. La gente ya se da cuenta que no es Adriana, sos vos. No dé por sentada las cosas. No dé por sentada las cosas, ¿o no, Karina Eva Barrio? Se parece, principalmente por los ojos. Igual, Claro, por el cabello, tengo dos. Claro. por Eso la es lo más voz. importante. Katy Pujín, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo Pero bien? excelente, excelente. Acá le mandamos primero un beso a Adri, Que nos seguramente está mirando. Más le vale que nos esté viendo. Yo creo que tiró la bomba de humo. Es A jueves. mejorarse. Es jueves, la Sí. noche está medio feucha. Dijo, yo me quedo en casa durmiendo y lo mando a Pepe Luis. ¿Vos decís? ¿Se lo Porque sacó está- de encima? Sí. No tengo Ah, ninguna buena duda. estrategia, Adri, me gusta. Sí. Que no venías. Y, ¿Y qué pasó? Y viniste. y Adri que dijo, organizo plan Sí. antes en casa. Digo que estoy Sí, enferma sí, si va sí. Pepe Luis. A Está laburar, bien. Pepe dijo. Todos haríamos lo mismo. ¿Cómo le va, Karina? Muy bien. Hola, Cari. Acá estoy feliz en el streaming y bueno, vamos a hacer el aguante a Adri, le mandamos un beso. ¿Y se puede decir que mañana es el cumpleaños? Ah, sí, claro, mañana 8 de Claro. mayo. Se- Va a soplar la velita. No, Ahora a mandaron- las 12 sopla la vela, Adri. Mirá, Mirá. con fiebre, sin fiebre tiene que soplar la velita. Mirá, Mucho huevo. entre vos que Obvio. está con la cara hinchada, que no sé qué ¿Qué habrá que estuviste hecho? chupando, que tenés la boca así. Estoy tomando antibióticos. ¿Qué Y habrá Adri, hecho? que está enferma, me parece que... Va la azul, va paja. Mandaron una torta para Adri. Que Sí. no está acá porque... está Claudia acá. se llama. ¿Cómo? Claudia, ¿Claudia? ¿Claudia la torta? la torta. No, nos mandaron una torta para Adri. Lamentablemente no Sí. coincidimos con los tiempos. Ajá. Porque iba a venir a las 7:30 más o menos a traer. ¿Quién es? ¿Cómo se llama nuestro amigo? John... Secada. John. John. No me acuerdo el nombre, perdón. Lo mandó me escribió por Instagram. Sí. Que ya... Perdón. Bueno, ¿Qué pasó? discúlpenme. Acá me Pero dice- llegó antes. Ah, o sea que la torta llegó antes. La torta llegó. Bien, vamos a Sí. comer torta. Me encanta. ¿Y dónde está? Me encantan No las sabemos. tortas. ¿Cómo que no sabemos de Sí. la torta? Está ahí adelante. Está Está adelante. adelante, si yo cuando llegué dije, comerla. eso blanco que está gigante, A es para Adri, es una comerla. torta. Claro. Y dicho y hecho era una torta. Y es una torta. Sigue Sí. siendo una torta. No se transformó, Bien. pero no está ¿Y acá. dónde está? ¿Y por No qué? sabemos. Y acá tengo un mensaje de Mónica, me dice, ¿y Adri? Ah. La rubia una diosa. Soy yo, porque si no se No, va a hacer no. cargo. ¿Estás segura? Tampoco hacía falta que lo ¿Estás- aclaré, porque Soy yo. no es carita, es Gaby, morocha. ¿Vos sos rubia? No, ahora mirá cómo se distingue, rubia, morocha. Claro. Y Y no Adriano. soy Adri. Adriano. Como Claro. Susano, Adriano. Y no soy Adri. Y no soy Adri. Por las dudas, yo prefiero aclarar todo. Mejor, Evito mejor. quilombo. Mira Adriana, cómo está mejorada, van a decir. No soy Adriana. No, tan Por mal eso. no va a llegar Adriano nunca. Por eso, ¿ves? Mejor aclararlo. Hoy tenemos un programón, Sí. ¿no? Ponele. Ponele que sí. Hoy Ponele. tenías una bomba, Pepe Luis. Hoy ibas a decir que tenías una bomba. ¿Dijiste Esa era eso? una bomba, que no venía Adri. Esa no Ah, la era bomba. buena, era Gracias. buena. Gracias. Me cagaste el Te remate. cago. Es rápida, Pepe, te puedo decir. Me Hoy viene cagaste el Lucía. reloj. No Vine- le digas eso porque se va. Vine únicamente para eso, para decir, la bomba era que no venía Adriana. Y te cagó. Y me lo cagó. Aparte le iba a hacer enigmático, le iba a estirar. Claro. ¿Sabés qué? Ah. ¿Qué famosa actriz no va a ir a su streaming? Perdón. Pero hablando de una de las temáticas, de los Sí. temas, porque ahí está temática en singular, temas en plural. Inteligente. ¿Viste? Cada tanto, a veces hace sinopsis acá Sí, el sí. cerebro. Te prende Hoy vamos a hablar uno de los temas de fantasmas. Por eso vino Karina hoy. Que la pueden bueno. empezar a seguir si no la siguen por Instagram. ¿Cómo Ahí lo es? estamos viendo. @ Eva Karina Barrios 8. No se olviden del 8. No, No se olviden el del 8 8, es no. fundamental. No. El 8. Uno de esos temas. Y veo acá muchas hojas
Así que está súper preparada. Otro de los temas. Sí, hoy que se vamos a come hablar. pastel, me pusieron en el... Pastel, ¿pero qué estás viendo? ¿Discovery Channel? Ah, no, ¿Cómo se come pastel? No es un Hoy se pastel. ¿Por qué come torta. neutro? Pastel. Hoy se come pastel Torta. delicioso. Hola, Leticia. Ahora ¿No sí. tampoco? Una torta. Una torta deliciosa. ¿Por qué pastel? Me parece que son jóvenes. Sí. Son los jóvenes que hablan neutro, aprendieron español en Discovery. Acá nos Sí, dice Tony que pastel. él nos va a hacer llegar de Salta empanadas y vino. Ay, por favor. ¿Cuándo? Y no sabemos, a ver, ¿cuándo, Claro, Tony? Porque En si 3 lo, meses. si lo manda el lunes, no estamos. No. No, Si y- lo manda el miércoles, no estamos. No, y que no los caguen. Demonios, Nico, no me digas La eso. compran después, ¿viste? los dueños de acá de Sí. Contá Disney lo que pasó con la son torta. millonarios. Y sí. Claro. Y para tener Vino- este estudio, sí. Vino el chico y Sí, el de la torta que estamos de la hablando. torta. Y para tortero. pagarnos el sueldo a todos, sí. vino que se Sí. vino de Hurlingham para traerle la torta a Adriana. Ajá. Sí. Me cuesta mucho hablar. No, cuento. para que yo te voy Sí. corrigiendo, porque dice, hoy se come pastel delicioso y encima tenemos un gran programa de radial. Ah, la pelota. Escuchá lo que pasó con el pastel para cambiar el zócalo. Es un trabalenguas El eso. pastel llegó. Sí. El pastel llegó. Y está Sí. delicioso. Ahora me Yo perdí lo yo. vi. Yo también. Ajá. Era Lo- con coco arriba. Lo vimos todo. Sí. Digas eso. Mirá, que ella está Muy bien. comiendo. Lo vimos ¿Cómo le todos. va a Ana Sergio? Estuve a Está punto de comiendo- meterle el dedo Sí. ¿Y por qué no lo metió? ¿A quién? Al pastel. a la torta. no me Le tenías asusten. que haber metido el dedo. Si le Sí, metías ¿no? el dedo, no lo vendía. Búsquenlo. No, pobre. Siempre hay que y el meterlo. muchacho, A la torta. El No al dueño- pastel. A la torta. Sí, escuchá, boludo, Estoy escuchá. concentrada. Gastón, Sí. uno de los dueños, Sí. dijo le dijo, no, pero Adri no viene. Me vine de Hurlingham a traer la torta. Oh. No. ¿Y qué pasó? Se la compró. Muy Menos mal, bien. nos Un cagó crack. la torta. No, Claro, sí, ahora no. cagamos. Por un lado, un crack. Sí. Sí. Es verdad. Igual, bueno, no vino Adri, al final no se fue a Hurlingham, No se volvió a Burlingame la torta. Claro. Quedó acá entre nosotros. pero nos quedó clarísimo que era para Adri y no para el equipo. Sí. Ah. Más que claro, porque si no nos hubiese esperado. Claro, no lo Si hubiese dado a nosotros para el Adri, regalo. o para el equipo. Y No. para el equipo, pero no. ¿Era para Adri o la vendió? Y encima. La vendió. Dedeamos la torta. El pastel dedea la era torta. para Adri, ahí respondemos la pregunta. Para el equipo no, porque la torta fue vendida. Yo no quiero malinterpretar lo que ponen acá en el graph, porque depende de la oración que pongan. Sí. Dicen pastel o torta. Sí. ¿A la torta se la dedea? No ¿Eh? sé. ¡Sí! Para mí el pastel es el de papa. ¿Cómo que Haciendo no? gestito de idea ya en producción. Porque no dijeron dedeamos el pastel. Dedeamos la torta, están diciendo. No sé. No me dejen solo ¿Qué en esta. dice? Jamás. Mirá, dice, se dice hamaca o columpio. Ahí está, hamaca o columpio. Esta generación Discovery Channel nos Sí, está para matando. mí hamaca es la que te amacás. Muy bien. qué Bien, decisión esa que gigante. te subís haces Y columpio la que te columpias. Exactamente. ¿Y, muy y el bien. columpio que es una Hoy columna? Juárez Dowen. Juárez Doble. Pastelería Ahí está. casera. Ahí está. La buscan en Instagram. Pero estaba con una pinta la torta. Jones, no es Che, Juárez, el martes Jones. viene Adri, traela de vuelta. Juárez. Juárez, no la Juárez vendas Downes. en el camino. Perdón, Juárez Downes. Cari, ¿qué estabas diciendo vos? Disculpa. No, ahí dice sándwich o emparedado. Mira. Y- Sándwich. Y mirá cómo te grita el Paredado. sándwich. Y encima, así como lo están poniendo los chicos, sándwich. Sándwich. No voy ¿Emparedado a- qué te da? Te da como que estás arreglando la pared. Emparedado. 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 Ahí tenemos otro. ¿Balón o pelota? Y No, depende, pelota. depende de que jugues. Al fútbol con la pelota, no puedes jugar con un balón al fútbol. ¿Y balón para qué? ¿Un balón de cerveza? El balón me suena como a, no sé, un handball. Ahí, ¿Cómo se juega el handball? así con el pan. ¿Estás segura? Me parece Pero que es sí. hand de mano y ball Claro, de ahí está. pelota. Ay. ¿Y el palo para qué? Porque tenés que pegarle de acá No, atrás. pero yo ese me es acuerdo. béisbol. Ah, era béisbol ese. Y Palta o aguacate. Pará, yo tengo una respuesta para esa. Yo tengo una palta. respuesta. Horrible la palta. Pará, está rica la palta. Horrible Palta. la ¿Te cuente para qué es se- la palta? ¿Cómo? ¿Querés que te cuente para qué es la palta? Contanos. La palta te la pones en el pelo. Ah. Te la pones en el pelo, te deja el pelo divino por todos los nutrientes que tiene. Y la cara. Y la carita. Mirá, Ah, sí, con, lo queda que, con lo divino. que sale la palta, si yo la veo a mi Eso iba a mujer decir. poniéndose palta en la Y yo me cara, pongo. la cago a trompada. Yo la compro para ponérmela en la cara. Yo te defiendo. Claro, Adri. En el pelo lo usas.
Está carísimo. Se lo pone en el champú a la palta, entonces, ¿no? No, yo me la pongo directamente en el pelo así, la ¿En saco. serio? Sí, y después te la pones toda verde, quedas la cara, pareces Shrek. ¿viste? Sí, ¿tu Shrek. marido qué ¿En dice? serio? Sí, pero te deja divino. Te hace una sí. ensalada después. Sí. Te pone un huevo revuelto, Les un tengo otro tostón. secreto para el pelo, que me Ajá. acabo de acordar. Contanos. ¿Saben que si le ponen las pastillas anticonceptivas adentro del champú, te crece el pelo? Yo lo hacía cuando era Ah, no sabía jovencita. eso. Es Sí. muy buena. Le pones las pastillas anticonceptivas y la tiras Pero al si te champú. tomás en la pastilla anticonceptiva, No, te no crece quedas la panza. embarazada, claro. Pero el pelo te Claro. crece. Le das otra utilidad. ¿Hay Viagra para mujeres? Sí, yo te diría que la tomes, ¿no? Que por las dudas. ¿Hay Viagra No. para mujeres? Claro, dice Claro, Sergio. dice nuestra ¿Qué se productora. separa? Las ideas. Buena respuesta. La idea, ¿tomaste Viagra una vez, mujer? No, estoy pensando que se para. Che, ¿y Martín? Creo que todavía no le hace falta, por suerte. ¿Cómo creo? ¿Cómo creo? ¿Cómo creo? Tiene que estar con seguridad, tenés que decirlo. No lo necesita. Tenemos, bueno, ¿quieren empezar con...? Por donde vos quieras empezar. Ya me perdí por dónde Date vamos ti. a empezar. Yo Vamos te a empezar con la traje gala. La Met Gala, Ahí que se está. realizó el día lunes en Nueva York. La Met Gala del... Met Gala o Met Gala, depende cómo le querés dar el acento. Pero tiene una E, no tiene dos. Bueno, depende. Met. Bueno, está Se bien, hizo su en inglés Nueva es diferente. York, Ajá. sí. En lo que es las entradas a uno de los museos más importantes. El Metropolitano. Y te cuento, exactamente. Sí, correcto. Que tenían una temática. Sí. No es que se vistieron así porque sí. Ajá. La moda es arte. En Sí. cuanto a la moda es arte, los diseñadores le creaban los diseños. Bien. Mírate este. A ver, Este es uno de los diseños. ¿eso es arte? Esto es arte, representa el cuerpo humano. Fíjate que tenés una mano en el pecho, Sí. una mano debajo La de mano lo en la que cintura. es la cadera. Un movimiento Exactamente. sexy. La moda es arte. Y acá Pero es- estamos viendo trabajos. Pero ¿será arte eso? Sí, O es medio... ¿cómo que no? Sí, a mí me parece raro. ¿Qué querés que te diga? Ay, ya no le gusta. A mí no me convence. Bueno. No me convence. ¿Vos te No pondrías convenció. eso? Horrible. Te No, ve- eso me lo hace Martín todo el tiempo. No me hace falta ponerme ese traje. Te toquetea Bueno. mucho. Horrible. Te van de atrás. Esto es arte, te dice. ¿Cuál Martín arte? te dice ese es arte. Exacto. Ah, Mirate este. déjate joder. Este es un fabuloso, representa las venas del cuerpo humano. ¿Pero de verdad se fue con ese Sí, coso? ¿Con real. ese equipo atrás? Real. Estamos hablando de Eda, ya te digo el nombre porque hay algunas. Sí. Eda Zanzel. Eda Sansel. Eda Pero, Zanzel. ¿alguien se va a poner eso en la vida? Es un vestido hecho con un corsé color transparente, ahí lo estamos Sí. viendo. Y obviamente incorporaron lo que es la tecnología. Ella en el marco Sí. toca un botoncito, lo cual hace que se pinte el vestido de manera automática. ¿Y lo que tiene atrás qué sería? Un marco, ¿Pero qué es? ¿El marco de qué? es como si sería como un marco de foto, ¿lo podemos tomar? Ajá, bueno. O puede algo de ser. laboratorio. Sí, Pero fíjate sirve. que ella con el dedo toca y funciona el Ah. aparato. Siempre se mochilita. toca con el dedo. Siempre, por lo general. Sí, y el Es aparato, espectacular. y el aparato funciona. Mi pregunta es, ¿la gente lo usa realmente o simplemente lo usan para la Met Gala? Lo usan para la Met Gala. ¿Y después qué hacen con eso? Claramente. Se lo meten en el dedo. No, los diseñadores obviamente los desarman, los guardan. ¿Lo guardás en el placar? Para una ocasión especial. Miren Para que vos van una- a tener que ¿cuál? elegir el mejor, ¿eh? Dame una ocasión especial. Claro. Que te querés ir a agachar, no te lo podés sacar. No. Dejá, imposible Ah, sacarlo. fíjate la pierna derecha, la que Sí. no tiene el vestido, digamos, que Sí. está al descubierto y Se también tiñe figura. igual. ¿No? Sí. Imagino No, que tendrá no. una media o algo así que pero bueno, sí, es raro, es raro. Mira, Es la horrible, boludo. La gente es una No lo Acá que me decís rompe yo. los huevos, es horrible. Tengo de jurado ¿Qué a es Adriana que me dice mamarracho. Sí, correcto, coincido. Mamarracho. Acá tenés los modelos varones y te voy a contar un poquitito sobre la ropa que tienen puesta. Mira, hay uno que Sí. es un caballero del zodíaco, ya te lo digo, ese es un caballero del zodíaco. Ese está representado en oro. Sí. Pero ¿sabes cuántas horas de trabajo hay puesta en cada trabajo? 400 horas solo para el bordado. Inchequeable. Sí, Sí. lo dijo el diseñador. Es un hijo de puta. ¿Y ese Son laburó? piedras reales lo que tiene Déjate de puesto. joder. Son piezas de Louis Vuitton, de Chanel. Bueno, debe salir Sí. una moneda, ¿no? Claro. Sí, ¿Y quieren sí. saber precios? Por favor, porque me gusta ese. Bien. mí Ese me gusta el blanco dorado. está $1,298. ¿Cuánto?
1.298 No puede ser, es muy barato. dólares. Baratito. Es baratito, me lo puedo comprar. ¿Pero estás segura? ¿1.200 Sí, estoy dólares? leyendo notas. Sí, sí, correcto. Sí, Se lo voy a estoy comprar. leyendo. Se lo voy a comprar. Sabe leer. Estoy leyendo. Se lo compra Adri para mañana para el cumpleaños. Ahí está. Adri, ¿lo aprobás? ¿Pero qué va a hacer Ese. Adri con ese traje? Y algo Se va lo a ser. te lo compra para vos, en realidad. Algo va a ser. Un vestido tenés que comprarla, Adri. ¿Para qué? ¿Y por qué ese traje es de hombre? Pero el que qué estamos machista que viendo. sos. Qué machista. Lo puedo No usar la- ella. No lo sé, puedo no usar la los dos. veo a Adri con eso puesto. ¿Cómo que es no? un montón. Mira, ese es el blanco, el perlado. Ese, no, el otro de todos colores Sí. está arriba de $100.000. Bueno, ese Pepe Luis Ah, está yo difícil. No lo pago, ese sí. Está complicado. Ese. No me gusta. Y acá nos vamos a otro ¿Cuál? diseño. ¿Cuál es ese? ¿Cuál? Porque yo siempre lo estoy viendo tarde. El Sí. que tiene todos colores es el más caro. Después tenés uno todo blanco, lleno de perlas divino. Sí. Y después tenés uno que representaba ¿Y al por oro. por qué el señor en morocho lo pusieron por algún motivo en especial? ¿Y para qué hace contraste? Ojo, para venir al pasto. Es el contraste. Qué mente mala la nuestra. Che, está la Salgueiro en el chat, ¿eh? Sí, recién la leímos, dije mamarracho. No. Le mandamos un beso enorme. ¿Cómo Acá es, vemos- Y que cómo no. es un beso enorme? ¡Mua! Así. ¿Cómo es, Cari? Ese no es tan grande, Cari. No, ese... Ahí va, Ahora ahí sí. va. Eso es un beso. Bueno, grande, miren la enorme. muñeca viviente. Ajá. Estamos hablando de María de Marias. Ajá. Mira, le mandamos un beso Que yo grande con el también. inglés soy la reini. Miren, tiene el mismo luquete que la muñeca que llevó. Se llevó representada en una muñeca. Es una muñeca viviente. Y En esa la muñeca, moda es arte. Esa muñeca es una expresión artística o simplemente una muñeca? Es arte. O sea, ella se representó en una muñeca. Es como si vos te vestirías como muñequito de torta Ajá. y llevarías tu muñequita de torta de igual chiquitito. O sea, un mico es chiquitito como colgado. que yo vaya con un, no sé, un He-Man. ¿No tiene ¿Un como muñeco la de He-Man? falda abajo de la cintura? Está como... ¿No ves que tiene su look es el mismo que lleva la muñequita? Es lo mismo, es ella chiquitita, de juguete. Medio egocéntrica, ¿no? Volvió a la infancia. Sí, bueno, crece Acá me ella. dice, Charlie dice, si no sabes qué hacer con los collares de la nona, armate un traje. Ojo, datazo. Acá me dicen, te Sí. quiero ver así, Nico, caminando por Ezeiza. Ojo, ojo. Alta rotura de... Sí, sí, de tuje, ujite. ¿no? Sí, Y sí. no puedo salir a la calle con eso. O No sí, salgas. o sí, no sé. Hay que marcar tendencia. No sé cuántas Hay que cuadras animarse. durarías. Bueno, Le voy a decir a Fer, es más, Fer, te voy a regalar esto para tu cumpleaños. miren a Monay lo que se puso. ¿Qué es eso? Representa la naturaleza. Y fíjate dónde tiene la mariposa. A ver, decime dónde tiene la mariposa. En la cabeza. Bien, ¿y por qué tendrá la mariposa en la cabeza? Porque no le quedaba en otro lado. A mí me parece porque se fumó. Porque la naturaleza está tan sucia y tan contaminada con las cosas de la tecnología, el cablerío y toda la mugre que tiene puesta que hasta un brazo se le desapareció de que la tecnología está invadiendo la naturaleza, que en el único lugar donde no había cables era en la cabeza. Mira. Por eso el único ser vivo que tiene en el traje, chicos, lo leí abajo. Ah, yo pensé que lo habías interpretado vos. No, Pero estoy- decís, no, lo interpreté, No, les fijate. estoy contando lo que estudié. Pensé que era tu opinión válida No, sobre es esto. lo que representa. Ahora sí te digo mi opinión. Por favor. A ver. Yo no pondría un ser vivo en la cabeza, porque Sí. algunos tienen la cabeza muy sucia y muy murienta también. Capaz que está más sucia todavía que ese cablerío. Por eso, yo no sé si un buen lugar es poner un ser vivo en la cabeza. Igual que paradójico, porque esa mariposa está muerta. O sea, es una Pero mariposa porque de... representa, la moda es arte, Nico. Con eso me discutís. Ajá. La moda es arte. Ya ¿Vos, está, me Karina, refuta todo. te lo pondrías? Horrible, no. Yo te veo con No, eso, no, Karina. Yo te horrible, veo. horrible. Te veo. Yo te veo caminando ahí por el la barrio de tu mariposa. casa. Por el ¿Qué barrio más de te- tu casa. Este sí me pongo. Burbujas. Sí, un vestido hecho con burbujas. Obviamente es todo pelotas de cristales transparente el vestido, pero tiene pequeñas saliditas, ponele abajo del pecho, en un costadito. Son como peditos. Tiene un agujerito Son gases. que sale, claro, que hace que salga la burbujita. Son gasecitos. Yo sabés lo que hago. me Si le encanta. ponemos ¿Viste cuando te zoom, mandan se para ve. te mandan las cosas envueltas? Claro. ¿Es ese o es de vidrio? Yo
¿Qué cosa? Las pelotitas No, esas. son de perlas duras, las Vos te- pelotas duras, transparentes. dura, porque si no voy la voy apretando. Claro, por todos lados. me quedo en no. bola. A en ver, 2 el segundos. vestido está totalmente hecho con piedras, con pelotitas Sí. transparentes. Sí tienen algunos sectores del vestido un agujerito que obviamente lo que tiene un motorcito del lado de adentro que no se ve y ella obviamente al activarlo escupe burbujitas. Ah, Acá Está te- perfecto, está buenísimo Sí, para divino. mí. hermoso. Acá te respondieron Sí. lo que no pudiste responder vos. Gracias. La moda es arte, pero el arte no es moda. Es correcto. Es Ahí está. correcto. Bien, bien, ¿Cómo bien. Iba a es? responder a La eso. moda es arte, pero el arte no es moda. Correcto. Para pensarlo. Bueno, Analízalo esta noche. Antes de dormir. Si te podés fumás dormir. uno, tranquila. o y lo sea, pensás. acá, Con acá la Tony almohada. dice que para Nico todos los vestidos son pedorros. Defendete porque no es todo. Sí, claro que sí. Sí. Todos, absolutamente todos. No, pero esos si hasta ahora vestidos. tendrías que elegir uno, ¿Hay más? no sé, ¿hay más? ¿Hay más vestidos? ¡Ah! Toda la Tenemos noche. hasta las 9. Hasta las 3 de la mañana viendo vestidos del Met. Sí, ya me está aburriendo un poco. No, No hay más, Pepe. no hay más, no mintieron, descaradamente. Ah, ¿no hay más? Oh. No, Yo me quedo con el de las venas. Me gustó el de las venas. Sí. ¿Vos, Katy? No, a mí me Cari? gustó el del este. El de las pelotitas. A mí me Sí, gustó el de sí. las pelotitas porque me jugaría con las pelotitas. Y yo son lo duras. elegiría porque es el más cómodo quizás. Aparte no rompes tanto las pelotas en la fiesta. Porque Capaz que no la vas a estar rompes igual. escupiendo burbujita en la fiesta. O sí. Pero- Ahora, si tengo que elegir por la creatividad, Ajá. me quedo con el hecho del árbol, la naturaleza, la suciedad, los cables. Yo me quedo Te con el dejo- potu, ella con el lecho. Chiste muy Acá hay una de nuestras seguidoras que dice que ese vestido era cuando se rompe el centrifugado del lavarropa. Ahí está. Nico sabe de vestuario y sabe qué vestido le gusta. Por supuesto, yo por eso vine de gala hoy, mirá. ¿Ves? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es esto? No sé qué es eso. ¿Sabías que es fanático de eso? ¿Qué es eso? Mirá, Un ¿ves? robot. No, como un... Un robot con sombrero. Belleza, nene, belleza. Gracias, gracias. No, eso no. Así. ¿Qué es eso? Ya estoy perdiendo el foco. Ahí. Darth Ay, Vader. ay, La guerra no. Darth Vader. Claro, pero con una guitarrita porque es una icónica imagen. Creo que John Lennon, si no me equivoco, en un Si festival no muy tenés idea hippie. vos de lo que te pones. Pero con la carita de Darth Vader, de Vader. ¿Ves? Por eso. Así iría a la Met Gala yo. Así. No te dejan Exactamente entrar por así. croto. Porque es arte. No entras por croto. Eso seguro. ¿Sabe qué, señor? Es croto usted. ¿Cómo? Croto. Es Le van a croto. decir en la entrada. Escroto. Es croto. Es croto. Entrás Claro. con el de la muñequita, con el rosado entra. ¿Decís? ¿Me va? Sí, adentro de la muñeca escondido, porque si no. Claro. ¿Sabe cómo se llama la ¿Qué muñeca? tenemos? ¿Un videíto? La muñeca se llama Bueno, Manuelita. Nico Escroto o Escroto. Creo que me están delirando. ¿Hay video? Creo. ¡Venga! Ah, ¿Cuánto Hay tiene que fotos, ganar un pues. hombre para salir con vos? Más de 2 palitos, mínimo. Y tiene que tener auto, moto, mientras está. no me lleven ni Uber, menos colectivo, todo bien. ¿Cuánto tiene que ganar una mujer para salir con vos? 0 pesos, no necesito que gane plata. 1,5 millones para arriba, porque me gusta mucho ir a comer, ir a pasear, los planes caros me gustan. No me interesa eso, ¿No te importa la plata? no importa la plata. ¿Cuánto tiene que ganar un hombre para salir con vos? 3 millones y medio, 4 millones. Tiene que tener auto, moto. Todo sirve. ¿Y vos qué tenés para ofrecer? Mi amor. No, no me alcanza. ¿No te importa? No. La mantengo yo. ¿La mantenés vos? ¿Cuánto tiene que ganar un hombre para salir con vos? Abrimos Más de 2 debate. palitos. Mínimo. Abrimos debate. Estoy totalmente con de esto. acuerdo con todos y cada uno de los que hablaron. Ah, qué panqueque que sos. Cari, ¿cuánto tiene que tener Martín para bancarte? Y no le alcanza, tiene que tener más de 4 o 5 palos. No, esos 2 o 3 palitos que dicen ahí no alcanza. O sea que debería No estar buscando otro laburito. Sí, está laburando ahora. Está pidiendo unas monedas ahí en la calle. Claro, lo tenemos afuera. ¿Te importa el dinero, Cari? Sí, totalmente. En la pareja, digo, ¿eh? O sea, si viene, imagínate, El Martín, dinero, un No es todo, pero como ayuda. saldría con un pobre. Me gusta. Es así la pregunta directa. Nosotros le estamos un poquito careteando. ¿Cuánto tiene que tener en la cuenta? Saldría con un pobre. No. El chabón que viene así medio rasca, te cae del bondi. Bajó de vender pañuelitos. ¿Por qué no? Porque es un Muy trabajo simpático, digno. muy Simpático. simpático. Como Lindo, Pepe Luis. Ojos claros. Buenudo. Bueno. Chamullero. Y boludo. No, ¿Cómo? Buenudo.
de bueno. No, ese No, pero ese es pierde. más boludo. No, Claro, por eso buenudo viene con el boludo junto. el buenudo pierde, olvídate. Tenés que ser, para ganar mujeres tenés que ser guacho. ¿Amarías a alguien con saldo negativo en la sube? Te lo pregunto a vos. ¿Amarías a alguien? Boludo, Estoy ¿qué tema de Estoy para atrás y qué- toma 7. qué tema de debate ese, eh? Sí. Usted, Katy Pujín. Sí, acá me dicen lamentablemente billetera mata galán. Es No, verdad. yo creo que... La semana que viene le voy a invitar a Jacobo. Adorni Ahí es está. un rey, pone la gente. Bueno. ¿Cómo? Adorni es un rey. Es un vago. Es un hijo de puta. Es un vago. ¿A usted Silencio. le interesa? ¿Viene alguien con poco dinero, sin auto, como lo decían en el video? Bajó del Sin colectivo. auto, bajó del bondi. Se encontraron, se chocaron la mirada. El pibe, simpático. Buenudo, ya te dije que no, Claro, porque Ah, los, boludo no. no. los buenudos son boludos. Ajá. Y a las minas no le gustan los boludos, Sí. le gustan los guachos. Exacto. Por no decir los hijos de puta. Las Sí. minas son Sí. todos iguales. Me llevó un tiempito cortito aprenderlo. Y ese día, hijo de puta. Y sí, claro. Así Bueno, la agarraste a Adri. No, y laburé, boludo. Sí, sí. Ah, ¿sí? Yo he sido un bendecido. ¿Cómo robaste? sí. Sí. En algún momento me la plastifiqué. Pasa que hoy en día, a ver, depende cómo das la devolución, te meten dentro de la casilla machista o feminista. ¿Viste? Sí. Te dicen, ay, sos re machista y sos re feminista. Contanos si Pero nosotros te para jugamos. mí, a ver, el hombre es el que tiene que invitar, pagar, llevar, traer, Yo creo que sí. mimarnos. La mujer. Yo creo que sí. La ¿Y mujer. qué hace la mujer? Nada. La chupa. Claro. Te brinda amor, compañía. El amor no me alcanza. La Tengo que chupa. buscar otra. Si tengo que pagar todo, no me alcanza el amor. Katy. Búscate Claro. otra. Claro. También. Todo, la mujer hace todo. Después, si quiere. Lo tiene que hacer bien, ¿eh? trabaja Para ¿Cómo si quiere ella. trabajar? ¿Qué vivís en los 50? No, a ver, la mujer hoy en día ¿Qué no pone el trabaja, manga? es independiente, tiene su plata en su banco, no en el tuyo. ¿Y pero de dónde sacó la plata si no trabaja? ¿Para eso estás vos? El 50%. No, ¿qué 50 y 50? ¿Amarías a uno que hace 50-50? No. No. Y no es un comentario ni machista ni feminista. Porque si no empiezan con Loca, que te empiezan a laburá y pagate separar. lo tuyo. Pero la mujer trabaja para lo suyo, Y el hombre trabaja para lo suyo. para lo nuestro. Quiero escuchar a nuestros, o leerlos, mejor dicho, a nuestros oyentes, a nuestros... ¿Cómo se Mirá, dice? Tony me Lo que dice, no ven por el eso streaming. es un Streaming. caballero y no hay muchos, lo que estoy diciendo. ¿Qué cosa? ¿Yo? Gracias, No, bebé. lo que Gracias, estoy Tony. diciendo yo. Nico, Sí. yo le digo a mi marido, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Y ya sabemos. Pobre. Y sí. ¿Y qué es de él? Nada. Nada. Todo Sí, mío. sí. Todo mío. Los gastos. Los gastos son La mata de. sangre. Claro, ¿o no? 8 gatos. 8 8 gatos. Ocho Y- gatos. Él vive con 8 gatos. Él vive con 8 gatos. ¿Y vos? Él los tiene que atender. Ah, atiende a los mis 8 gatos. ¿Y a vos? Ah, son tus gatos, Son mis pero gatos. son de él los gatos. Claro. ¿Quién cocina en tu casa? Él, ¿Quién lava los platos? él, ¿Quién limpia el baño? él. ¿Vos qué hacés? Nada. Yo estudio. Yo estudio, ya me Ah, capacito. la presencia de la mujer Perdóname. está. Me capacito. ¿Vos ya por lo está. menos le tirás La las goma. cartas? No, la carta. Las cartas, iba a decir Pepe Luis. Las cartas sí. ¿Y qué Ah, más? las cartas sí. Claro. Otra cosa no le tira. Vos sabés que ella tiene un sistema de. ¿Cómo? Como el rey de Inglaterra, ¿no? ¿Vos te acordás? El rey de Inglaterra golpeaba la puerta pues, cuando quería que la visiten. Sí. ¿Y ella hace lo mismo? Ella cerraba la reina Isabel cerraba la puerta, tenía la puerta cerrada. Está bien. Digo, Cuando el rey golpeaba la puerta o ella golpeaba la puerta, el rey entraba a los aposentos y la clavaba. me lo imagino que ella golpeaba la puerta. No, me parece que ¿Él? Me parece que Era él. medio boludo, el Si él rey. no le contestaba, si ella no le contestaba, Se buscaba otro. seguía de largo. Claro. ¿Qué te cuente, Mira. Karina? ¿Vos hacés lo mismo? Bueno, ese es el secreto de que dure un matrimonio 35 años, ¿no? Porque mi marido duerme en su habitación, yo duermo en la mía. Y en el medio hay una puerta de madera. Y es así como dice Pepe Luis, porque ahí A ver. Mateo existe, así que... Mateo es uno de los, Claro. uno de Es los el hijos. hijo. Claro, Bueno, pero contá, da detalles, boluda. ¿Qué? de Leo. Típico de Leo. Y Leo. él es de Sagitario. Típico de ¿Viste qué linda Sagitario. combinación? Como Gachi Pachi. Sí, pero Martín es re calentón. Sí, Re Martín. calentón. Sí, es re calentón, es re calentón.
Y en Bueno, invierno... intimidades. Quiere a toda hora, las 24 horas del día, no se conforma. Mentira, No. mentira. Los Sagitarios decís vos, pues nosotras no. No, yo una vez me cansó y yo dije, bueno, le voy a dar toda una semana completa a ver si se cansa, ¿viste? Porque yo me tenía cansada. Era, No, como, ni era, así. era como el perrito de Bar. Ah, estaba en Ni serio. así. Por eso después habitación separada. Mira. Si no, no para. Mira, Katy está sorprendida. No, estoy leyendo a la gente. Dice como el Ah, conde no, y la está en otra, condesa. en otra. Con la luz apagada y sin hablar. Dice que viven. ¿Está bien? Como el conde y la condesa. Con la luz apagada y sin Y hablar. sin hablar. Claro, calladito. Así Está 35 bien. años. Claro, y cuando Mira. cobra el sueldo, el aguinaldo, ahí sí, ahí con todos los chichos. Claro, Ahí sí, entregás. Con todos los chiches. sí, claro, sí, se lo merece. Todo, Que todo. se lo merece. Todo Pobre también. Martín no está escuchando, está afuera y está en otra. Es Creo a- que no está Está en otra. escuchando. En la autopista, colectora, todo. Sí, con aguinaldo. Es Pero colectora. estamos hablando Aguinaldo de- es colectora, es verdad. Escuchame. ¿Qué es colectora? ¡Epa! Aviso importantísimo. Poneme música de crónica. Chan, chan, tan, tan, tan. Yo te digo, último momento. Llegó el pastel a producción. No, chicos, no nos den el pastel de lástima. El pastel, la torta, la torta. ¿Llegó? Ya lo están cortando y ya lo están comiendo. Y ya no hay más pastel. Ahí por lo que veo. Ahí, ¿En ahí, serio? Encima nos está mostrando. Ay, mira, hija de... No. Se están comiendo el pastel en producción. Pará, pongan un video de ustedes morfándose el pastel porque si no parecemos locos ¿Lo están acá. mostrando? No, que lo muestren. Sí. Muéstrenme ustedes comiéndose el pastel. A ver el Mirá. pastel. Están medio oscuros ahí. Está oscuro como la luz de... No sé qué están haciendo. Oh, prendela. Ahí, Ahí está. está. ¿Qué estaban haciendo con la luz apagada? Mira, Mirá, ahí está el pastel. Ya no queda nada. No hay más nada. Ya no hay nada en ese pastel. Yo les digo que la que no se va a poner contenta es Adri. Y ya- No, sí, ¿Sí? sí, mandó un mensaje y lo primero que dijo es repartirlo con los chicos. Ahí está, ya lo Y yo repartieron. no le hice, y la verdad yo no le hice escuchar el mensaje. borró el mensaje, Pepe Luis. Melina nos dice, tienen que probar el Rogel, el de Gualeguay, que es el mejor. Bueno, Meli, mandalo. Mi familia materna es de allá, manden nomás. Mandalo que lo aceptamos. Se roban el pastel de Salgueiro, pone la gente. Eso Hay para denuncias. ustedes. Denuncias hay. ¿Qué es, lo que no se, Denuncias. qué es lo que no se acepta de regalo acá? Nosotros le vamos a dar Sí. a la gente que mande cosas toda la manija Mirá lo que nos quiera. llega. Mirá. Para, no. 1 para 3. Producción tiene pastel. Chicos, esto es lo que sobró de la porción. Aparte, tipo, esto está partido por la... O sea, el coso era así gigante. Lo Era vimos, así nosotros lo alto. vimos. Era así alto y era hasta acá, más o menos. Lo cortaron y me Sí, dejaron hay hambre en producción. una porción para 3. Sí, pues. Estamos a 7. Todavía hay algo de plata. 3 2 días más, empanadas. o 1. Bueno, no sé. No. Bueno, menos mal que Nico igual no quiere. Un pedacito, Dano. Ah, ¿vos querías? Un poquito, sí. Pepe tampoco come. No, yo no quiero, pero no puedo, yo no quiero, puedo. Che, pero cuántos fantasmas hay acá. Terrible, Terrible. Mirá cómo Y Pepe sí, el Luis del tira. medio es uno. Estoy tirando pie. Mirá cómo tira el pie Pepe Luis. Qué fantasmas que fenómeno. son. ¿Que hay fantasmas acá? ¿Vos ¿Tienen los decís? fantasmas? Para eso vino Cari. Para Ay, pensé que contar- iba a decirme a mí. No, bueno, vos ya ¡Qué sabías. miedo! El único dicho que conozco es entre fantasmas no nos vamos a andar pisando la sábana. Claro ¿Ah, que sí. ¿Lo sabés a ese? No, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Y no nos vamos a estar No me- buchoneando. no. Claro, contame Claro. ahora. Por ejemplo, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Claro. Ah, contate otro. Entre gitanos no nos vamos a pisar la carpa. Tomá, mirá. Después no sé Tum, más. tum, tum. Mira, ¿Qué mira, te pones? Porque ustedes van a hablar de fantasmas y yo no quiero que me entren a mí en la cabeza, porque después los voy a soñar. ¿Sabías Ah, que es- Me protejo el cerebro. sabías que los fantasmas te pueden, si tenés un fantasma en tu casa te puede, No, porque yo por eso me lo protejo con el cubrecabeza. Ah, pero no te va Le cubro la cabeza no al te va a fantasma. agachar la cabeza. se llama profiláctico. Claro, un profiláctico. Condón. ¿Hay se puede videos? llamar. ¿De qué? De los fantasmas. fantasmas. Guarda con los videos. ¿Hay videos de fantasmas? Me preguntan si soy pirata o pitonicia. Mientras ponen... Es Da- una mezcla. No, es una da mezcla. pirata, da pirata. Misterio de la exhibición de la sotana del Qué bárbaro, A ver.
¿Qué? ¿Eso se vio? ¿Esa imagen se vio cuando revelaron Se la vio como la imagen sotana? del Papa, ¿no? ¿Estamos seguros que es el Papa? ¿O no puede haber Para mí era sido un viejo otro disfrazado cura? de atrás. ¿No puede ser otro cura que haya reflejado eso? Pope Francisco. Porque nosotros es para todos los públicos Pope esto. Francis. Esto es para la gente que habla o lee en inglés, entonces... ¡Ay, Pope Claro. Francis! Ay, ¿por qué Francis? Y porque me suena francés. Pope. El Pope. ¿Qué Claro, es para- Pope dice ahí? Por favor. Bueno, no es confirmado, porque puede ser la imagen de cualquier... Pudo haber estado un cura ahí, otro papa ahí, no, o sea, De otro- no se puede confirmar. Claro. Un papa no, porque era acá Claro, en Fan. claro. No, y además la gente me está poniendo que el fantasma se comió nuestra torta. Yo me creo que gusta sí. la gente. La gente opina, está apoyando. Los fantasmas de producción se comieron nuestra torta. No vamos a mandar al Por lo frente menos nosotros los ninguno. conocemos. No me dio fantasmines de eso. Ahí están los tres. Sí. Los tres están juntitos comiendo. Por eso Mira, no que sí. A ver, hay Tenemos otro. más videos. Estaba rica, dice. Encima nos lo echan en cara. ¿Qué le pasó a este guardia de Está seguridad? esperando que termine el horario para irse a su casa. Sí. Lo vi, no lo vi esto. Usted. Se abre la puerta, bueno, pues el bien. Pero está ¿Qué es entrando un eso? señor. Gateando, no caminando. Pero no entendí. Entró una persona. Pero estaba agachada. Y de golpe se levantó. Un milagro de Dios. Y la persona desaparece. Pero la puerta se cerró. Claro. Y el video empezó de vuelta, ¿no? Sí, yo creo que se cerró porque se empezó de vuelta el video. Ahora, si no lo Raro vieron. este video. No, no es Ah, raro. no, aparece. Claro, no es raro. Ahí llegó, El tema es abrió que la no lo puerta. vieron. Ustedes no vieron el video antes, ¿no? Ah, no, Ahí sí, lo explica. sí, ¿Y el todos de vimos. seguridad no lo vio? Todos ¿Eh? vimos. ¿Y el asturiano lo vio? No, preguntémosle a Karina. Si hay más videos, mandamos más videos o usted quiere hacer su relato fantástico. Vamos a hablar de... íbamos a hablar de las enfermeras o de los hospitales fantasmas. Ahí está, Mirá, mira. tenemos justo un hospital. Los hospitales y los ¿Qué le fantasmas, pasó a ¿no? esa chica? Quedó dura. Esa, pelo. Mirá, Y ahora está limpiando. está limpiando. Pero me parece perfecto, está haciendo las tareas del hospital. No, mira, mira. Ah, no, me ¿Viste? No, ni nada. ¿Sabés cómo salgo corriendo? Pero eso es porque limpió mucho. Vos fíjate Sí. que en los cementerios y en los hospitales son los lugares de más actividad paranormal. Yo tengo muchas clientas que son enfermeras, que son médicas y que también me cuentan esas cosas, ¿eh? A mí me pasó una vez, no voy a decir dónde, ¿no? Contanos dónde. En una, no, porque después la gente no se va a sugestionar, no van a ir más. Era una clínica y yo había apretado el número 4, tenía que ir al cuarto piso Sí. y el ascensor, iba yo sola, iba a llevar unos estudios y el ascensor paró en el 2, abrió la puerta y cerró. O sea, no, nadie tocó el botón del 2. Sí, o sea, alguien lo tocó. Alguien lo tocó. Alguien lo tocó. Alguien lo tocó. Y yo estaba solita en el ascensor y se me pararon todos los pelos. Ay, Del miedo. Me muero, Porque cagazo. nadie tocó ese botón. Se paró en el 2, abrió la puerta, cerró de nuevo y siguió hasta el 4. Ahora, si alguien viene y te pregunta, ¿qué son los fantasmas realmente? ¿O por qué hay fantasmas entre nosotros? Fantasmas en los hospitales o entre nosotros porque nosotros estamos compartiendo planos. O sea, nosotros acá debe haber como un vidrio y del otro lado tenemos otros seres. O sea, que al lado está espíritus. Nico y alguien más. Claro, claro. No, acá. Gati. Acá hay alguien. Parece una persona, pero no, está. En pasó, todos otro lados, plano. sí. En todos lados. Y en hay. el hospital principalmente porque muere mucha gente. Por ahí no es lo mismo morir de una enfermedad que vos ya sabes que estás enferma y te vas a morir y te vas preparando para ese momento. Después tenés las muertes que vos decís, bueno, me voy al hospital por un dolor de cabeza y te moriste. Sí. Esa es una Te muerte puede pasar. repentina, Y te claro. quedás ahí. Te pasó Y el y fantasma te quedás queda ahí. en el... Y te quedás O sea, ahí estancada. Vos no es que te transformas en fantasma, sino que No, queda que es tu tu alma. espíritu. Pero es tu le decimos espíritu. fantasma en Sí, realidad le son dicen almas, fantasma, pero son espíritus, sí. ¿no? Espíritu, Mira, esa es la sí, palabra. sí. Bueno, Meli nos está preguntando algo para Cari. Sí. Dice, una vez mi papá estaba sentado en la silla y se le empezó a mover. Nosotros vivimos en el piso 12. ¿Qué pudo haber sido? Pregunta terremoto. Melina. ¿Vivió en Mendoza? Un terremoto. Una vez mi papá estaba sentado en la silla y se le empezó a mover. Nosotros vivimos en el Ese piso es el que 12, te leí, puede haber Cari. sido. Sí, sí, lo leí para entenderlo yo. Lo quería releer. Lo porque leí estaba para segura de entenderlo lo que hayas yo. leído. Está bien. Claro. Haría lo mismo yo. Pasa
pasan muchas cosas, ¿no? Porque a veces uno vive en departamentos que alquila y bueno, ¿sabes qué pudo haber pasado en ese departamento? ¿Qué energías dejó la persona que vivía anteriormente? Si murió alguien en ese lugar, hay un montón de cosas. En el departamento Katy, nuevo Katy nuestro. manda un mensaje acá. En el Dice, departamento nuestro Sí. nuevo. Tenemos ruidos. ¿Por qué? Bueno, por eso mismo, porque ese es un lugar que cuando vos te tenés que ir a vivir lo tenés que limpiar energéticamente. ¿Y cómo O se limpia? ¿Cómo se limpia energéticamente un mínimamente departamento? bendecirlo, ¿viste? Lo haces bendecir por un cura para que no te Pero molesten. ¿cómo hago para que me vaya un cura a mi casa? Sí, van curas. ¿Van? Van curas. ¿En sí. serio? A mi casa Claro, también. si te mudás cada 2 años, tenés que estar rompiendo la bola locura cada 2 años. Olvídate. La puta madre. Para ¿En mí serio los curas, van? Sí. para mí los curas están ahí entongados con las inmobiliarias. ¿Cuánto cuesta llevar un cura al departamento? ¿Cuánto sale? Sí, seguro, y te da la hostia. Ah, todo. Sí. Acá dice Evelyn, que sigue porque quiere que la leamos. Sí. Mi ex es terrible fantasma, mi chongo desaparece. pensé ¿Es que era fantasma? Pregunta. Y mi padrino no existe. ¿Es fantasma? Todos los son padrinos. fantasmas? Todos los padrinos son fantasmas. En algún momento de la vida Sí, desaparecen, ¿no? eso es verdad, Por lo eso general es verdad. después del bautismo. Tengo un, Sí. ¿cómo se dice? Un ahijado. Un ahijado. Y sí. Al pedo. Al pedo. ¿Y ¿Quién alguien? conoce al padrino? Nadie. No. Mi padrino lo vi la última vez cuando me bautizaron. ¿Para qué sirve, digo yo? Ya no ¿En sirve algún más, momento? ¿eh? ¿Vos No, decís ya para no qué sirve más. Y alguien muy bueno, ¿Qué que dice? siento que me quiere mucho, te disfrazás de bandana y los fantasmas se van. Sí, sí. Y empezás a cantar Sí. y ¿sabes qué? Por 10 Sí. años no vuelven a Dance, cantar. dance, dance, hoy mi cuerpo es real. Otro video. Dance. Canto bien, chicos. No, hermoso, divino. Muy bien. Pero justo tenemos un video. Si no, Si seguía no, si cantando. no hubiese seguido. ¿Qué pasó con esta nena? A la mierda. No, me da mucho miedo eso. Mira, pasa sin abrir la puerta. Yo quiero Eso ser es un como ella. cementerio. Eso es un cementerio. Mi pregunta es, cuando yo veo estos casos, si esa nena que Evapora. desaparece, que se evapora, cruza sin ningún problema esa puerta de hierro, ¿no? Porque debe ser algo que no tiene un cuerpo, Abstracto. digamos. Claro. ¿Cómo hace para Energía. pisar el suelo? ¿Por qué no se lo absorbe el suelo? Si pasa una puerta. Porque maneja la energía, boludo. ¿A qué? ¿A discreción? Paso la puerta, Creo me que quedo en el nadie te suelo. entendió. No. Sí, me entendió. Porque esa puerta ¿Por qué no te va al la detiene infierno? y el piso sí. No la detuvo el piso, se fue. A lo mejor se fue a otro lado. No, la pero iba nenita. caminando por el piso. Y bueno, qué venía no se cae? caminando, tucu, 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 pasó Claro, la pero cosa si y puede se- pasar la puerta. Porque maneja, a ver, si se hubiese querido ir para abajo, pasaba para abajo. Si me quiere ir para arriba, para arriba. Si quiere ir para el costado, para el costado. Ah, hace lo que quiere. Obvio. El fantasma Y sí, y tiene porque libertad de es un hacer alma. lo que quiere. Obvio. ¿Vos no entendiste lo que explicó Cari recién? Dijo que era un alma. Exacto. Tiene libertad de acción. Claro, Está bien, bueno. y mágicamente cayó acá y te la tenés vos Escuchá, supa, nomás que no te enteraste. ¿Escucharon el caso ese vos, Karina? No, ¿Cuál? bueno, y ustedes también. Ah, bueno, gracias. ¿Del tipo que se fue al telo con un fantasma? Claro, la mina tomó un taxi enfrente del cementerio. Esto es real, ¿eh? Lo que Ajá. estoy contando. Bueno, es real, lo pasaron por televisión. Entonces sí No es real. creamos todo. Es real, es real. No creamos todo. Se toma el taxi la mina y una mina muy linda Sí. y le dice al tachero si se la quiere garchar. No le dijo así, pero yo estoy Más o abreviando. menos. Ah, con No mejor mimo. vocabulario por Mejor ahí. vocabulario Claro. porque el otro Claro. era muy ordinario. Le dijo, Y me sí. rompe el orto un poquito. Y entonces que Claro. dijo, bueno, vamos. Está bien, vamos a Agarró, fue al telo. Y le dijo, me estás matando. No, cuando llegó. Tengo una anécdota con eso. ahora la voy a contar. Ahora la voy a contar. Por favor. Llega al telo, pasa, qué sé yo. Y Salud. cuando Gracias. el tipo se ¿viste? va al baño, la mina desapareció. Empezaron a llamar al dueño del telo, a la dueña de cosas. Y yo nunca vi, apareció mala mujer, está grabada. Cuando entra al telo, pero nunca supieron cómo Se desapareció. escapó por la ventana. ¿Pero había Claro, pasado no algo? fue. ¿Eh? ¿Había pasado algo o no había pasado No, nada? no pasó nada. Medio fantasmín. No alcanzó a ver nada. Le vio la chota y dijo muy chiquita, se fue a la Y se mierda. fue. Claro. Ah, y encima tuvo que pagar el telo. Qué garrón. Eso es No, lo boludo, peor. se armó un quilombo, fue la policía, fue todo. Porque pensaron que me había pasado algo grave. Pero estoy hablando en serio de esto. ¿eh? Lo mostraron las imágenes. Sí. Cuando va con la mina y entra el telo, porque viste que en el telo Sí, tiene te imágenes. film- Sí. Los guachos los mandan, quedamos todos presos. No hay imágenes, no hay video, no hay nada. Mostraron la imagen con la mujer que se veía.
Mira. ¿Y La no había levan- una ventana cerca, una puerta, algo que no Y- tenía cámaras? No, y la levantó en el cementerio. Ni en pedo levanto a alguien en el cementerio. Claro, y estaba también el cuento de la dama de blanco, ¿te acordás? No. La que se le derramaba la Coca-Cola cuando iba al baile. Eso ¿Cómo se es contaba eso? mucho en Y zona sur. se manchaba. Claro, se manchaba el vestido de blanco. Había un muchacho que había ido al baile y conoció a una chica, bailaron toda la noche y la chica se mancha con Coca-Cola el vestido. Sí. Es recontra clásico Ujú. la leyenda. Era también, primero decían que pasó en Berazategui y después dijeron que pasó en Recoleta, o sea, no se sabe dónde pasó. Y el muchacho la acompaña, toman un taxi, la lleva hasta la casa y la chica baja en la puerta del cementerio. Y le dijo, hasta acá nomás, ¿viste? Y el pibe la siguió hasta donde ella se fue y vio que entró a esa tumba. Después, al otro día, el muchacho se quedó ¿Qué? pensando... ¿Fue de nuevo? Porque él se quedó con el saco de ella y se lo quiso devolver. Encima era un chorro. Entonces Ah, se va a buscar a la familia de la chica y le dicen que ella ya había fallecido hace muchos años. O sea, era un espíritu. Perdóname. ¿Y le entró o no le entró? No, ¿Y el saco lo tenía? Él Lo A vendió. comerla. O sea, ¿le enterró o no le enterró? La vendió, Era lo la vendió. pregunta. Bueno, Cari, ¿qué más tenemos? Porque veo que tenemos... ¿Cómo Hay está? más videos, miren el niño. ¿Ven cómo vuela la ese criatura? es un muñeco, para mí no es un muñeco. Eso no. La de la chica en un hotel, lee ese mensaje. La de la chica... La chica en un hotel es la canción que me dijo. ¿Cómo está? La voy a escuchar y para el martes la traducimos. Tiene mucha información, porque veo que tiene mucha data. No, ahí. yo te quiero contar además algo de Cari. Ajá. Ella hace stand-up. ¿Vos sabés que Cari hace stand-up? ¿En Y nos serio? preparó algo para hoy. Yo Jódeme. sabía. Sí. Yo sabía. Dime que haces ¿Sabés stand-up. qué? Sí, hace- miren, silencio. Hace 3 años, porque como estoy aburrida, nadie me habla en mi casa, yo digo, bueno, nadie tengo que hablar. ¿Cómo? Pero no, A ver, no dijiste que hace tenés los 35 hijos años en grandes, Tu marido ya pareja. no te da ni 5 pero te tocan en el sillón o en el control remoto, ¿viste? Entonces vos decís, te ¿qué toca la hago? puerta para culiar. Algo tengo que hacer, claro, no, pero cuando cobra. Ah, tenés razón. Bueno, Con ahora callate aguinaldo. que es stand-up esto. Claro. Bueno, hablando de fantasmas, Sí. me estaba acordando. Ale Me estaba Arellano. acordando de mamá recién, porque mamá ya no está en este plano, ¿viste? Mamá ya falleció, que Dios la tenga en la santa gloria y que no la baje nunca. Mamá era una persona que vos estabas así de bajón y mamá te levantaba así, pum, para arriba la energía, ¿viste? Bien. Un día le digo a mamá, porque nosotros queremos saber, yo le digo, mamá, ¿cómo era yo cuando era chica? ¿Viste? Porque vos querés saber cómo eras como cuando eras bebé, cuando eras chica, todo. Y mamá me dice, fea. Gauchita. Fea, le digo, mamá, le digo yo, me dice, fea, hija, fea, me dice. Imagínate que me cuenta mamá que la enfermera le dice, señora, acá está su hija, ¿le ponemos nombre o una etiqueta? Dice que mamá me contaba que el doctor me dio vuelta 2 veces porque quería encontrar el lado lindo. Dice, me contaba mamá que me daba la teta por Zoom, pero no prendía la cámara. No prendía la cámara. El cuco le cobraba para asustarme porque el cuco le cobraba. Y el médico cuando me pega para que llore, después me pide perdón, porque sé que era más fea llorando que... Uy, qué mala. Entonces bueno, y acá estoy contando cuentos de fantasma en un streaming, porque el primer caso paranormal fui yo, así que... Dice mamá que a mí no me bautizaron, a mí me exorcizaron cuando era chica. Era tan fulera que empecé a caminar a los 4 meses porque nadie me alzaba. Yo solita. Pobrecita. Pobre Cari, me está dando pena. Dale un billete, pobre. No, un Era abrazo, boludo. Entonces dice, era tan fea que mamá dice que no me daba la teta, que mamá me daba lástima. Bueno, y así fui creciendo y acá estoy hoy en día. Divina. Con Hermosa. todos los traumas, pero acá estoy. Y encima te juntás con nosotros. Claro. Bueno, y sí. Tendríamos 1000 chistes para hacerte, pero como pagás terapia no te lo vamos a hacer porque si no va a ser plata tirada al pedo.
Bueno, pero que nos agradezca el terapeuta. Bueno, el estándar es eso más o menos, es como una terapia también, ¿no? Porque no va gente muy normal a hacer stand-up. Va Podríamos gente ir que a tiene hacer un montón stand-up. de Sí, cosas pero- y es como que Pero canaliza tratá a de través digan del eso humor. porque No digas eso porque no te van a pagar entrada. Claro. Claro. O sea, No, vos la decís que gente todos que los hace- boludos que hacen stand-up están mal psicológicamente. No, todos vamos con alguna historia, ¿no? Algo nos Sí. pudo haber pasado, qué sé yo, y vamos y como que canalizamos a través del humor. Vamos ¿El contando que lo nuestra- hace o la persona nuestras que paga la vivencias. entrada para ir a ver No, stand-up? no, nosotros. Ah, nosotros, no los boludos que están arriba del escenario. No, los boludos que están arriba del escenario. No, nosotros, los que estamos. ¿Querés que te lo escriba? A ver, pregúntalo de vuelta. ¿Qué quiere? ¿Quién? ¡Oh! Eh. Necesita que le tire las cartas. dice. Pará, Cari, que no quedó claro. ¿Quién es Cari. el que tiene problemas psicológicos? ¿Quiénes son los que tienen- Nosotros, los Cari. que contamos ¿Los los que chistes. pagan la entrada o el que cuenta el chiste? Los que contamos los chistes. Entonces, viste, son tú unos malandros los que hacen stand-up. Claro. Voy a ir más de problemas ¡Ladrones! psicológicos. ¡Ladrones! Escuchá una cosa. El stand-up, Sí, ahora le pusieron stand-up. sí. Pero Antes, el- ¿cómo era? Era nada, el unipersonal Era de un encierro humorista. en un psiquiátrico. Era el negro Álvarez haciendo humor. Eso Contando era un chistes. stand-up, contando chistes, haciendo humor. Está bien, pero no es lo mismo contar chistes No, que no. hacer un estado. Oh, no, Cari. No, Porque vos no escuchaste- contás chistes. Vos No, escuchás- yo estoy en otra radio donde tengo un cuenta ¿Cómo que chistes estás al en lado. otra radio? Bueno, pero Sí, Cacho, cuenta Estás en otra chistes, radio. cuenta chistes. Estás en Se otra engaña radio. como está bien, vos. si esto no es radio. Cuenta Escuchá, chistes. Pero vos tenés Claro. Cacho Buenaventura, ¿lo escucharon Sí, alguna vez? Sí, claro. Bueno, Ah. Cacho te cuenta una historia, va relatando una historia que tiene humor. Sí. La Andricina era una Sí, stand-up. claro. Y eran grandes contadores de... Se puso densa. Yo creo que la productora quiere algo, pero no entiendo qué. Yo No no. sé qué quiere. Para mí que habría que mostrar esos carteles. ¿Me lo podés escribir? No lo vi. Algo quiere. No sé, no llego a entender. No llego a entender. Nuestra queridísima Adriana Salgueiro dice, muy bueno, Cari. Manda todos aplausos. Eso, Adri. Genia Cari, te amamos también. Hoy. Y hay alguien que le pregunta. Sí. No, ¿Quién le porque pregunta? por las dudas. Te preguntan a vos, Pepe Luis. Mm. A ver, ¿Qué le pasó a la novia de Alfa? comió al piste. ¿Quién es Alfa? ¿Y tiene novia? Ah. ¿Por esto? ¿Y qué tiene que ver Alfa? Y pero se le está preguntando. A ver, pará. La novia de Alfa, ¿qué le pasó hoy, Pepe Luis? Pero qué sé yo. Hoy hay tirada de cartas. No, no sabemos. Hoy hay ¿Quién lo cartas. escribe? Nuestro queridísimo Santiago Lul. Santiago, contame qué pasó. Santiago, ¿qué le pasó a Alfa? No sabe Pepe Luis. Desconozco por completo. Alfa, no, porque tira enigmático también. Es bueno, Santi. Claro. No, es bueno el chabón. Va a venir un martes. Lo esperamos. Que Dios lo acompañe el día que venga. Sí. Va a venir y lo sentamos ahí solo. Sí, Listo. solo. Nosotros solo nos venimos de este lado. sí. Vamos a tomar mate. Pero lo bombardeamos. Sí, Le damos olvidate. pa, Sí. y el solo acá expuesto como el Papa Francisco. Pero ese día lo traemos los dos. Y traemos al abogado, pochoclo. no. Y le vamos Ay, tirando. nos vamos. ¿Nos está echando Pepe Luis? No, no. ¿Querés que nos vengamos Los A traemos nosotros? los dos. Pablo y Santiago acá Pablo y que sentados. traiga sushi. Obvio. Y que Santi traiga Y la Santiago bebida. que puede traer. Ahí está la Te están bebida. cagando La porque bebida dijo el que martes. traiga. ¿Viste? El martes. Sí, O sea, te sí, están sí. martes, limpiando a Los vos. martes, Los los jueves jueves no. no hace Claro, nada. pero te dejo, traen Sí, sushi. me dejan afuera te sin cagan. comida. Claro. Nada. Te recagaron, Cari. No, no, Te pero traje- porque... hoy te traje la torta y te la comieron. La vi a la torta, la vi, pero no. ¿La viste y nada. pasó? La vi, ¿qué pasó? ¿Y pasó? No, igual no te pongas celosa porque es una trampa que le queremos hacer, hermano. Yo, La van a pasar muy mal. Dice, Te la vamos a Alfa hacer sentir. usaba bandana. Me quedé Solo solo. él sabe que Alfa se ponía la Me bandana. quedé- Sí, usa. Es bastante, pero... Sí, le mandamos un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. El otro día me lo crucé grandote. Entonces sí, con mucho Sí, respeto. Con mucho respeto al boludo ese. Sí, al Boludo señor con boludo, respeto. siempre. Hoy hay tirada de cartas, ¿Tiene programa entonces. Hoy hay tirada. Que ¿No? la gente vaya dejando sus preguntas. Parece que no. Me Evelyn. parece que lo... Que no ¿Que se ya lo escriba. echaron? No, vino acá invitado. Ah. Que nos escriban acá por el chat Al de 11. YouTube. Al 11. Entre el chat, Ustedes, No saben sé lo, qué- ustedes saben lo que hizo Adrián una vez, ¿no? ¿Qué hizo? Adrián ¿Dio su agarra personal? y manda a... No estábamos en Mar del Plata Sí, y la invita a comer... Voy a probar a ver si es real. Mirta Legrand. sí.
Va, qué sé yo, y dejamos a la mujer del papá de Adriana, Sí. se fue a dormir a la casa. A la casa para cuidar los perros. Sí. Entonces estaba durmiendo. Y Adriana no tuvo la mejor idea de decir el teléfono. Dice, yo soy la única que existe en la guía telefónica. No. Llegamos al otro día y me dice, qué horario es raro, no paró de sonar el teléfono. Sí, sí. Decía. Y adivina por qué. Lo mandó en cana, dijo que te estaba en la guía. La torturaron, no la dejaron dormir, ¿Te pobre. acordás de la época cuando existía la guía telefónica? Claro. Por eso estoy contando, Claro. boludo. Sí. Katy no tiene ni idea. No, me quedé pensando en el chiste que tiró Santiago hoy en el programa que te lo perdiste, Pepe Luis. ¿Me lo perdí? Sí, Nos lo sabe perdimos mucho todo. de autos. ¿Y sabes cuántos chistes se sabe? ¿Cuántos? TC2000. Es buenísimo. Es de Santi, no es mío. Pará, No es mi autoría. Es buenísimo. A mí me gustan estos chistes boludos, Los me chistes encantan. boludos. Pero me encanta. Bueno, tenemos tirada de cartas. Sí. Tenemos. ¿Qué Decime necesitas? ¿Qué datos la necesitas? La fecha de nacimiento. Evelyn. 23 del 3. Del 2000, Ay, échala. chiquitita. No quería decir los Del años. 2000. Sí, Pepe ¿cuántas Luis. veces querés que te lo diga? Estoy sordo y no escucho. Tiene 26. Igual está buenísimo ¿Tenés ser del alguna 2000. pregunta o lo que salga? Vení, vení. Uy, uy, ya está. Pues si no, no te escucha la gente. No, pasá ahí con eso, pasá ahí. Vení, vení. O ahí el vení. micrófono que no te ves. O el Que mic se que te no te vea la ves. cara, Evelyn. Vení. Acá estamos en casa. Y sí, te comiste Y toda la sí, torta. se comieron la torta. Donde a vos te guste. Donde quieras. Evelyn, Dice la que trajo productora. torta en la ropa. Bienvenida a la Argentina. Ahí está. Acá Hola, está un la- placer, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Usted ¿Todo vieron lo que bien? hizo. Acá, Pegó acá toda la vuelta. productora. La productora. A ver, estoy teniendo muchas decepciones amorosas. ¿Muchas qué? Decepciones amorosas. Caí tan bajo que me descargué Tinder. Ese es lo más bajo que pude caer. Todo lo hemos hecho en algún momento de la vida. Y Bumble, pero tengo que decir que Bumble hay muy buena mercadería ahí. Ajá. Pero, Al igual que. ¿qué no voy a tirar sucede? chiste. Hay cada nabo. Pero nabo de terror, ¿eh? Me da miedo. Bueno, El verdadero paranormal es el hombre, me parece. fíjate que acá estás ¿Qué preguntando. pasa acá? Acá estás preguntando por el amor y algo vas a tener que hacer como alguna limpiecita energética o algo, porque fíjate las energías que te están saliendo, ¿no? horrible. Hay algo que está como impidiendo hicieron que mal te de llegue el ojo. amor. Sí, Igualito. Ya puede me paso ser, huevo por todo el cuerpo. puede ser. Y pero más adelante te sale la pareja, vas a estar con alguien. ¿Cuánto tiempo? Los 80, seguro. Esto no es solamente, esto puede ser de acá dentro de 7 meses, o sea, estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Baja octubre, la ansiedad. dentro, hasta noviembre, dentro de estos 7 meses puedes conocer a alguien. Baja la Y ansiedad. puede ser un viaje también, ¿eh? O puede ser ¿Un que te viaje? tengas que mover para conocer a alguien, no solamente Ah, no, Tinder. quédate acá. Ay, no, tengo que Ya salir si de tenés mi que pagar. casa. No ¿Vos para ir a solamente verlo? Tinder, claro, salir de tu Tengo que casa. salir de mi casa. Salir de tu Ya, casa. ¿ves? Por eso se bajó Zoom se Tinder. puede. Buscate a alguien más cerca. Te sale que conseguís pareja, pero te tenés que mover. Y ¿eh? mis ¿Algún vecinos vecino? tienen mínimo 70 años. Múdate de barrio. Sirven, depende. Chusmealo. No. Sueldo anual en dólares. Pero hay manera como para conseguir pareja. Te vas a lugares donde vos decís, bueno, acá Al puedo llevar supermercado, a la claro, farmacia. al ¿Para qué gimnasio. busca? ¿Qué busca? Me enamoro de un chino, entonces. Una joven de 25 años, 26. ¿Cómo? ¿Qué busca una joven de 26 años? Qué pregunta Porque también es difícil. eso, ¿no? Es que, Claro. es que ya de por sí es un varón, entonces cuesta. A ver, déjame que piense. Sueldo pretendido, Sandra. sueldo A ver. pretendido. Claro. Tiene que tener plata. Tiene que tener Algo auto. de plata y... A ver, Edad que busca. a ver. Mi máximo... Leandro, por favor. Escúchame. Sí. Yo hasta 10 años de Un diferencia 36. me banco. Bien. 40, dependiendo de varios factores. Primer factor, Ah, Con hijo o sin hijo. no sé si sería mamá a los 26. Pero, a ver, trabajo estable, segurísimo. Sí, bueno, eso seguro. Bueno, a ver, presenta. Sueldo. Anotalo. Check. Sueldo mensual, Ah, entendí que era de los suegros. Sueldo. Sueldo. sin suegro mejor. Sueldo mensual. Sueldo mensual, 2 palos. Bien, Difícil. un mínimo Opa. arriba. Difícil. Bien. Difícil. Sencilla, sencillita. Bueno. Sencilla nuestra Está bien. productora. Sí, sí. Ya está pidiendo un montón. Altos. Ya está pidiendo un montón. Alto, Bájenla de acá. altura. Altos, pero que Alto. toquen el Metro techo, 95. eso Que quiero, se me agache por la toquen puerta.
O sea, que él se tenga que agachar para llegar a mis labios. Vos vas a tener que Eso saltar. quiero yo. Morocchio, me gusta, tipo Morocchio. Morocchio. Tatuado. Tatuado. Me jotea los Claro, tatuados, me por jotea eso no mucho. encuentra. Por eso no Color consigo. de eso. ojos. ¿Color de ojos? Me da lo mismo. Bueno, por Inquilino, lo menos. ocupa, mantenido por la madre. Ya, dentadura completa. Mantenida estoy yo. Así que ya alguien que me mantenga. realmente. Eso es fundamental. Depende de la edad, lo más importante es el comedor. Comedor completo. Claro, que no esté rengueando. Dolor Que de cumpla- ciático. Que cumpla mis caprichos. Eso quiero yo. Ah, Yo digo, jodidísimo. quiero unas gomitas mogul. Me das unos mogul. Uy, escucha, Mi signo solar es Aries, ascendente en Cáncer. Mi signo lunar es Escorpio. Ah, se sabe Tengo todo. 2 signos de agua, soy muy Aries, dramática. Escorpio. Soy muy teatrera, Yo Por digo, yo eso te no lloro y encuentra Por No, eso me no yo lloro. consigue pareja. Esa. Le cuesta. Si alguien me hizo mal de ojos, seguramente fue un alumno mío, pues soy docente, que me puso en el ¿Docente de freezer. qué? Hay que decirle que me saque del freezer. Para mí es por eso. Y eso que yo limpio mis bellas piedritas, las dejo a la luz de la luna, todo, y sin embargo, más Haces decepción todo. que otro. Claro. Haces todo. Porque es ¿De ascendente docente en de qué? Cáncer y Perdóname. tiene luna en Escorpio. Soy docente universitaria, no puedo decir en dónde. Pobre. Ay, Encima. sí, soy una divina. Por eso necesita que la mantengan, ¿ves? Una ¿Qué estás diciendo? ¿Que pagan mal en la universidad? ¿Pública? Privada. No voy a decir. Pagan menos. No voy a decir. Pero bueno, a ver, sobrevivo. Sobrevivo. Es lo que puedo decir. Sobrevivo. Bueno. Bien. Entonces, y yo quiero buscar a mi bello partener. ¿Y vos todo Sí. eso se lo decís en la primera cita? Ay, Porque capaz ese te es el bloquean a problema. los 2 segundos. ¿Sabes lo que me.? Mira, yo siempre les pregunto. Sí. Tipo, en la primera cita. A ver, Sí. ¿cómo es ¿Qué tu decís? primera Yo soy cita? una girl simpática, entonces yo como que les hago reír bastante. Y me dicen, vos sos muy graciosa. Ay, muchísimas gracias, la verdad. Claro. Te lo agradezco. ¿Eso ¿Linda te dicen? soy, por lo menos? Sí, sos linda. Muchas Bien. gracias. Menos mal. Mucha intensidad. Sí, pero veo de que un tiene. carácter. Terrible. Mucha intensidad. No, Leandro. Sí, porque si no estamos acá con No me foto. enfoqué, Leandro. No. Si no, dígame cómo me pongo. Hay que No me venderla. enfoquen, que me ven, Claro. los alumnos me matan. Dale No. los gritos. ¿Cómo es? ¿Cómo es No, tu ¿cómo Instagram? ¿Cómo es tu Instagram que te buscamos, No, macho? no lo voy a decir. No, por favor, que me ven. Mi celular me mata. Estoy roja. ¿Cómo te busco? Arroba Roja, más roja que esa bandana. Evelyn. Evelyn. Arroba no sé. Evelyn. No sé. Bueno, busquen. Men. No en sos dos- vos. privado, La mi Evelyn del Instagram. chat no sos vos. Ah, había una Evelyn acá en el chat. Pero la puta madre. Y si no, Arroba Evelyn Lerea 1449. ¿No? Bueno, ahí va a ¿Sos empezar vos? a recibir solicitudes, un montón. Va a conocer a alguien. pero A ver, relajá. todo lo que dije puede ser mentira, puede ser, no se sabe. A ver, yo igual. Vos estás yo lo soltero, digo. acaba de llegar un muchacho a la sala. ¿Sos soltero? Acá, mira, ya conseguimos, me siento La cara de Andrea del Primo, Boca. no. Tiene tatuajes. Tiene tatuaje, es morocho, Ah, le es falta la alto, altura. Ella pidió que Trein- sea alto. 39 tiene. tiene 39. A ver, si vamos a Bueno. caer de las nubes, Sí. vamos a caer de las nubes, vamos a ser un poco más realista, más honesta. A ver, a mí me gustaría. Yo cuando me bajé Tinder, no es que estoy buscando, quiero un novio, qué sé yo. Sí. Me gusta como el chongueo. El chongueo me gusta mucho. Y si pinta, pite. Si no pinta, no pinta. O sea, Muy escorpio, muy escorpio. Muy entonces, intensa. entonces como O sea, que no sabe yo. lo que quiere. No se básicamente. enamoró nunca No todavía. sabe lo que quiere, claro. Pero viste, Es una Qué niña. rompebola que sos, hija, ¿eh? tengo 26, soy media petite. Yo no puedo todavía. Me falta toda una vida. ¿Quién está casado? Yo no. Ojalá. Yo no me voy a morir sin mi vestido princesa en un casamiento. Después hago la joda y si quiero después me divorcio. Está bien. Bien, ahí está, hombres solteros, sigan a Evelyn Nerea, No sé. 1449. No. Está el cartelito puesto, te No lo sé, cuento. chicos, no se no te sé. ve tu cara, pero sí tu nombre. Salgan de ahí, por las dudas. Salí de ahí, No, maravilla. yo acá la tiro por los jajas, pero yo. Y solteros con O, sigan a Nico Duarte 84. También busca chongo, porque novia y chonga ya tiene. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero Leandro, Por ahí por favor. Un chonguito. Por ahí qué no? a Ana Laura Claro. le gusta el chongo, el soltero que te presentan y lo invitan. Claro. Ah, ¿aceptarías un trío, Nico? Depende con quién. Con un chico. Por eso estamos Detalle. buscando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pepe Luis? Ahí está, mira, Nico nos cuenta si cruza la vereda por un rato.
Nico, si vos me ves, ¿cruzás de vereda? No, pero ¡Pero te van a pegar! Pero agarro Está la la señora billetera. al lado. ¿Vos me ves y cruzás de vereda? No, pero me agarro la billetera por las dudas. Te ve cara de ladrona. Muy bien. Dos palitos nada más, dijo. No pretendió tanto. A esta altura del mes. A esta altura del mes, hija, no. Hija. Puede ser mi hija Muchas de ya. las cosas que llegué son por los jajas. A ver, yo con un... ¿Cómo? ¿Son por los qué? ¿Por los pajas? Por los jajas, los XD, los LOL. Los XD, los LOL. No, habla ¿De qué otro me hablas? Claro, era idioma. la que escribía recién acá el pastel. ¿Qué cosa? Claro. ¿Por los pajas de quién? El columpio. Por los jajas. ¿Y quiénes son ¿Qué los son los jajas? jajas? Los jajajaja. No, me están dando vergüenza, chicos. Ah. Esta es la jerga juvenil, lo lamento. Lo que te responden con Porque jajajaja. yo estoy con... ¿Y vos le con hablás yo así a estoy los con muchos alumnos pibes. universitarios? Ah. ¿Cómo? ¿Vos le hablás a los alumnos universitarios así? No. ¿Con jajas? Han intentado. ¡Hola, jajas! Claro. No, yo no. Mi límite ya, alumnos no. No. Me he cruzado alumnos en el boliche. A comerla. Mira, me gusta porque la gente dice, Evelyn, vos harías linda pareja con el Conejo Quiroga. A mí me gusta Yello de Gregorio, ex integrante de Casi Ángeles. Pero nosotros somos gente que busca gente. Claro. Se confundieron de programa hoy. Me gusta. Si hay plata, Bien, Si ¿cuánta esto plata garpa? ponés para que traigamos a Yello? Pará, si esto garpa lo hacemos todo el año, ¿eh? Sí. Yo tengo que... Olvídate. Mirá, Te mi buscamos bello pareja en pros- vivo. Pará, te buscamos pareja en vivo. Mandanos lo que necesitas, tus requisitos, lo que buscas en la otra persona. Hombre, mujer, Terian, lo que sea. Y nosotros hacemos un Tinder acá del streaming. Nunca se hizo, Che. jamás se hizo. Programa Tinder en Espléndidos. Tinder. Bien. Tinder en Espléndidos. Momento Tinder. Momento Buscamos produ. Terian para Nico. Acá después se arregla, no va a decir que gané y... nuestro seguidor Santi dice, tengo un video de Yello. Me gusta porque ya él le contesta a nuestra seguidora. No quiero ampliar eso. ¿Qué tipo de video? ¿Qué video te regaló Yello a vos, Santiago? ¿Se puede mostrar a las 20 horas 46 minutos o no? Andás a ver cómo se filmaron. Yo la verdad no quiero preguntar tanto. Pepe Luis, Ah, ¿qué pará, dice? acá Juárez Daunes me pone. Llévalo, Yo entendí, agrego al streaming. yo entendí que no se hacía el programa. No. Juárez Daunes. Pero vos estás leyendo un mensaje de las 7 de la tarde. Es que me mandó por Instagram, perdón. El que hizo la torta tan rica y que los chicos de la producción se comieron toda. No, tiene una cara de felicidad. Acá tenés la torta. Y está muy buena. Está buena. Se comieron todos torta menos nosotros. Acá Nos la cagaron la tenés, torta. ¿no ves? No. Sí. ¿Te das- ¿Qué? Pero tiren en el chat. Ah, Bueno, pero pongan en nadie el chat. dijo. Nadie pone nombre, apellido, fecha de nacimiento, que para eso está Karina. Para eso viene Cari todos los jueves No va a venir más acá. Karina, yo ya parezco No. un duende. Mira esto, se me está desarmando. Por favor, Leandro, vení, hay que ver cómo está tu en el amor. Dale. ¿Todos están con problemas en el amor? Esta juventud está muy mal en el amor. Por- Ahí está, pongan nombre, apellido y fecha de nacimiento que le vamos a leer. Ay, te tengo que mostrar mi bella carta astral. Ah, bueno. Nico, ¿a vos te se tiró paga la eso se carta, paga. Cari? No, No, a mí ya la no. tiene. Ahí está. Cari, ¿cómo me va a ir en el trabajo este Que nos año? tire a nosotras Porque mientras tanto. necesito plata, Cari. Necesito hacer plata. Tiranos a nosotros, Nico. Y no... Tenés que encender llagra, ¿Qué tenés hago? que quemar canela, tenés que quemar laurel, canela, llagra, laurel para traer dinero, para ¿Cómo es? traer Perdón, abundancia. explícame bien. Canela, Pero no canela. funcionó, hija. Estoy cada vez más pobre. llagra, ¿Llagra? laurel, sí. Hola, No. ¿me escuchan? Soy yo. Fuerte y Dios. claro. ¡Un aplauso para Leandro! Esta. Bueno, vas a tener que hacer otro trabajo, no te alcanza con uno solo. Paren que está leyendo la carta Nico. Tiene que hacer otro trabajo, no le alcanza con uno solo. Pepe Luis. No, Aumentame tiene el que sueldo, hacer Pepe otra Luis. cosa. Pepe Luis. Tiene que hacer otra cosa. Salgo con el auto. Hace Ah. Cabify. Divi. En cualquier momento. A ver, Leandro.
A ver, Ana Laura, Ana Sergio. Laura. ¿Qué fecha? A ver. Ana Leandro, Laura, Sergio. fecha. ¿A A quién? Leandro, la Ella, fecha. Ana. Ana. Un quilombo es esto. Del Oh, 78. bueno. Ay, qué linda carta. Ojo que esta es la carta del bebé, del hijo. ¡Bravo! ¡Se viene bebé! Ojo. Y esto es un nuevo trabajo, ¿eh? Algo que aparece. Sí, una el nueva embarazo. decisión. No. Ana, es mamá. Vamos a hacer el aguante. A la Nico, vasectomía. ven, papá. Vasectomía. ¿Y Ale? No, el operador. Lean. Lean, ¿qué fecha? Fecha de nacimiento, lean. 25 de julio 29. del 99. 25 de julio del 99. 25 de julio del 99. Bueno, Sí. vamos a ver. Bueno, ahora por ahí él está pasando por alguna etapa donde le están costando las cosas o como que le está poniendo mucho sacrificio a algo, pero más adelante se le abren los caminos porque ahora en julio entra Júpiter a tu signo y vas a ver que van a ampliarse un montón de cosas o se van a expandir un montón de cosas. Mucho crecimiento material, mucho mostrarte también como para que te vaya bien. Ahí tenés, Mirá qué bien. si estás soltero también es un buen candidato. Sí. Armo relación, a partir de julio le va a ir bien. Bueno, falto yo. Cuando le vaya bien. Porque a todos ustedes le van como el orto. A veces a mí me va mejor. Dale, Katy, salvanos la noche, por favor. A ver, A ver. Katy. ¿Qué fecha, Qué Katy? miedo. 13 del 7 también, del 97. Bueno, que saque Katy. A ver, ¿llegás, Katy? A ver, sí, yo llego a todos lados. A ver. Qué mano larga que es Katy, ¿eh? ¿Cuánto doy vuelta? Es más, 13 del me está 7. tocando. Yo sigo dando vuelta. Sí, está jugando al póker. Platita, Katy. Otra Bueno, más. no, ya está. Sí, ya saca todo. Da vuelta toda, Katy. Platita, A a ver, Katy, plata. a Katy le sale un nuevo proyecto, algo que se le va a dar. Cuídate de las magias, Katy. Cuídate de hacerte alguna limpieza, hacerte algo, Bañate, porque hay Katy. alguna mala energía por ahí rondando que puede impedir que este proyecto o esto lindo que te está por salir se concrete, ¿eh? Porque hay como que La gente es malvada. se está hablando de algo ahí. Dedícanse a su Te vida. tenés que bañar, Katy. Me voy a bañar y va a salir la plata. Bañarme me voy. Mínimo bañate. Sí, mañana en el Multiescena tengo Limbo a las 23:30 horas y les voy a contar qué es Limbo. ¿Qué Porque es yo Limbo? pensé, ¿qué hacen en Limbo? ¿Qué hacen Yo en soy como Limbo? una maestra de ceremonia en Limbo, tengo un hermoso vestido puesto y voy obviamente agasajando a la gente cuando llega y tenés show de caños, tenés unas chicas re sexys en pelotas, cosa que si yo me subo me muero, me caigo, pero ellas bailan divinas. Ajá. Tenemos también, vamos. sí. Después tenemos por ahí en un momento del espectáculo alguien que toque tango. Entonces Sí. nos vamos un rato para San Telmo. Después volvemos otra vez con la música electrónica. Tenemos un DJ que trae sus bailarinas y bailan así a este ritmo divino. ¿Cómo bailan? Así le bailan ¿Qué las son? chicas. Eh, Y rap. después vuelven a cerrar otra vez con pole dance. Se me Ajá. cuelgan así, se me refrigan el trasero en el caño ahí en primera fila. Trasero, tío. Es re difícil el pole dance. Es re Yo intenté hacer y difícil. terminé- Así que si querés ir a ver ojetes, si querés ir a ver chicas lindas, Limbo mañana en el Multiescena a las 23:30. ¡Vamos todos! Súper cultural, ¿eh? Para ir con la- 23. para ir con la familia. Lleven a los chicos. 23:30 en el Multiescena, trasero para todos. Limbo. Pendejo que está grabado de la Sí. paja. llevas. Déjalo pajeado. ¿Tenemos video recomendación? ¿De quién? Porque si querés comprar, Vender, Vender o invertir, ¿a Yo dónde te vas? recomiendo Banco de Joyas. no sé si tenemos el video, pero está en Avenida Corrientes. Si no esto fue un 2822. ensayo. Vamos de Claro. nuevo. Si querés vender, comprar no, o al revés. invertir. No, espera. Si querés comprar, vender o invertir, yo te recomiendo Banco de Joyas. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Pará. Ya volvimos. Si querés comprar, Ahorita. vender o comer, Sí. yo te recomiendo Terricota. Última tirada. Ahí pará. Ana tiene una pregunta. Ana Laura, por Para favor. Ana, mi cuñada. Ajá, mi hermana. 9 de mayo del 82. Correcto, pasa. Bueno. 9 de mayo
mayo del 82. Uy, mira, a En el todos les está chat. saliendo esta carta tan linda que tiene que ver con crecimiento económico, que tiene que ver con proyectos, con cosas nuevas que vienen voy de más vacaciones con tu adelante. cuñada. Ella es una persona que se puede mostrar también porque es una persona que cae bien, es una taurina divina, o sea, tiene ese Venus encima ella por ser de Tauro, que lo trabaje, que use ese encanto natural que tiene y le sale crecimiento, proyecta hacer algo para más adelante. Muy bien. Algún Bien, camino que se le abra. excelente, bueno, que... Cuando hay que limpiar. ¿Quién cumple el 7 del 1 del 6? Está tirando toda la torta. Ahora limpiar la amiga. Yo tengo que limpiar la mesa. Está tirando todo, yo sentía, digo, ¿qué es esto? A ver. 7 del 1 del 62. Bueno, también hay que cuidarse de alguna vibra ahí que anda rondando, pero viene alguna noticia, alguna novedad, algún proyecto, algo lindo que va a salir más adelante, ¿eh? Bien, Pepe Luis, acordate de nosotros. Pepe Luis. Acordate. Yo voy, ¿eh? Estamos. Algo nuevo. Remamos todo, Pepe Luis, ¿eh? A mí me sale un proyecto, a vos también, es el nuestro, Pepe. Y a mí otro trabajo. Y yo me tengo que bañar primero. Tiene que hacer otra cosa. Y a él otro laburo. Y a vos otro, así que no te sumamos al nuestro. De Cabify. En cualquier momento. A mí Yo me lo cagaron. Me cagaron un bebé. Me enchufaron un pibe. llevo. No sé, flaca, arreglate con eso. Ahora es legal, seguro y gratuito. ¿Cómo que no? Es una ley. Che, ¿cómo está Adri? ¿Sabemos cómo está? Adri ya nos mandó a cagar. Sí, Con todo lo que ya se estamos fue a dormir. diciendo, nos odia. ¿Ya se fue a dormir algo? Bueno, le mandamos un beso enorme. Seguramente mañana no va a estar en la tele. No. Sí, acá nos están apurando. 5 minutos nos dicen. ¿Qué 5 minutos? 5 minutos. Nosotros nos quedamos hasta que tengamos ganas. ¿Qué 5 Claro. minutos? ¿Qué nos apura? No, Encima. más todavía. Eran 19:31 y yo estaba viendo la torta todavía. Y ahora está morfando. De a poquito le está entrando. Menos mal que la miramos. Qué linda torta que era. Hermosa. Sí, Ay, pero probala. no, a mí los restos no. Acá me dice, Nico, ¿podés contar que te tomaron el examen de ingreso de locución al ISER? Estudio comunicación social, me interesa locución. Pero no, tenés que estudiar, tenés que dar diferentes tipos de texto y cultura general. Una nota, un cuento y cultura general. Básicamente es eso. Practica mucho porque entra mucha gente, o sea, se anota mucha gente. Y solamente entran los mejores, ¿no? Por supuesto. Después terminan acá. Y después estudié otra cosa. Estudié astronauta, mejor vas a tener más trabajo. Sí, más chance vas a tener. Colapinto necesita mecánicos. Olvídate, no. Si te gusta, hacelo, pero... Arreglo de goma, De hobby. motor. De hobby. De hobby, como yo. O sea, sí, Hay más básicamente. chance que correr en Fórmula 1 que laburar de locutor. Sí. No, pero se puede hacer Sí, algo, pero si ahora, te gusta, ahora sí. por ejemplo, Sí. todos los videos y promociones ya lo hacen con locutor de la IA. Sí, Hasta pero... las presentadoras ya son IA. Sí. En cualquier momento volamos nosotros. ¿Cómo? En cualquier momento volamos. Ya hasta las presentadoras son IA. Pero no le dan la chipa que le damos nosotros. No, bueno, pero Es No, imposible. la verdad que el glamour y la alegría mía no la va a tener nadie. No nos boicotees porque Pepe Luis pone la IA en 2 minutos. No, lo que no se puede reservar todavía, el vivo. Claro, por eso. No tiene esta frescura que tenemos nosotros. Último. ¿Qué hacemos? Dybala, ¿te gustaría también que se sumen algunos jugadores de ese estilo? Me gustaría Dybala, sí. Mostrame Siento la que cara. igual tenemos potencial. O sea, con Dybala o sin Dybala, pero sí, me gustaría, obvio. Estaría bueno que venga la joya. ¿Sos periodista vos? ¿Qué cosa? Si sos periodista. No, Porque tenés, buen análisis. Digo, ¿de dónde sos? de Lanús. De Lanús, Sí. como yo. Mirá, Yo también. Nacido en Lanús, vivo en Avellaneda, pero sí de Lanús también. yo de Lanús estudio psicología, nada que ver otro palo, pero bueno, me gusta mucho Boca. ¿Y ahora dónde estás viviendo? ¿En Lanús? ¿Seguís en Lanús? En Lanús, sí. Bien, zona sur, como Zona siempre. sur. Bueno, espectacular. Dani, ¿nos seguís en AZZ o no? No, Bueno, ¿nos tenés que seguir? bueno, perfecto. Necesito que te No, suscribas ahora. ya. Bueno, listo. Porque si no, ¿viste cómo es? Queda documentado con la cámara. Queda documentado con la cámara. Te paso el Instagram de AZZ. Dale. Aclaro esto porque del otro lado Sí. van a decir que te estoy pasando mi Instagram. Igual no me molesta si me lo pasás. ¿Cómo? No me molesta si me lo pasás. Bueno. Aborto misión de AZZ, muchachos, me van a saber entender. Le voy a pasar mi Instagram y después me escribís y yo te paso lo de AZZ, toda esa boludez. Bien, Nico, el primer gol de la noche. Bien, Nico, Bueno. gana Boca 1-0. Ahí está, no sé si agarra la señal, pero ¿Qué es ese?
Y supongo que será ese. A ver, Es linda ese. Perfecto. Bueno, Dani, un gusto. Bueno, un gusto. Dale, hablamos. Mirá qué grande. Qué fenómeno. Quedamos congelados. Quedamos congelados. Ahí está. ¿Tan fácil era? Se la levantó, es preciosa. Pero siguió la historia, ¿sabían? No, ¿cómo siguió? La invitaron al... A ZZ. Sí, fue. Sí. Y salieron Sí. y están en pareja. Mira qué linda historia Sí. de Lindo amor. final feliz. Sí, están en pareja, ¿Te das bueno. cuenta? ¿Saben que Cari también es de Boca? ¿Qué cari? ¿Y cómo sabes? Por los ojos. ¿Viste cómo te los pintaste? Qué observadora. ¿Sos de Boca? Sí. ¿Y tu marido y Martín de River? De River. ¿No se dieron cuenta que tiene los ojos azul y amarillo? No. Sí, pero nunca lo asocié. No, yo tampoco, pero era de Boca. La pegó de culo, ¿no? Ah, por eso tu marido siempre te... Claro. Como siempre. Mira, Pasa. tengo gente de No se van a Gualeguay. ver. Se van a ver de nuevo. Espérate que te entre igual. Gente de Como siempre. Gualeguay. Sí, hay gente de Gualeguay escribiéndonos y me dicen, Kate, vos bailás en el carnaval de Gualeguaychú porque ellos bailan en Gualeguay. Al lado. Uno. Vecinos, En el al lado. 1. Al lado. Bailás en el Chu. Yo bailo en el 1 porque Gualeguaychú es el carnaval del país. No, pero no entendiste el chiste. Y hija. Gualeguay es el Chu. Gualeguay y Gualeguay Chu. Claro, Gualeguay, Gualeguay, Chu. Chu. ¿Y sabés por qué es guay? ¿Por qué? Porque es donde pasan los ríos. Tenés Villaguay, Gualeguay, Gualeguaychú. Es todo Ajá. donde pasan los ríos, llevan el guay. Guay. Guay viene de río. Va, muy lindo. Todo. Muy Vamos a loco, la ¿eh? verga. Y con este dato importantísimo nos Sí. retiramos nosotros. No. Sí, porque son las 9 de la noche en punto. Vamos a dar, por supuesto, el Instagram para que se puedan contactar con Cari. ¿A dónde te ubican, Karina Barrios? @ Eva Karina Barrios 8. Está ahí abajo. Síganos ahí. Salgueiro Adriana, Ana Laura Sergio, Katy Pujín, Nico Duarte, Dos Reyes Stream y por supuesto Eva Karina Barrios 8. Nosotros hemos llegado al final mágicamente mientras sigue tirando la Yo limpio amiga. para irme más Sí, rápido. y yo me estoy ensuciando con toda la amiga que está tirando Katy. Muchísimas gracias. Gracias, Cari. Gracias, Cari. Gracias, Nico. Gracias, Piero. Gracias, Katy. Nos Gracias a vemos todos. Marte y no va a haber torta. No, esperemos que sí. Gracias a todos por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos el martes a las 7:30 de la tarde. ¡Chau! Mañana a las 12. Adri, mañana feliz cumple. Te queremos y recuperate. Te queremos. Beso.